Y bueno, en nuestros estudios ya se encuentra con nosotros el subdirector general de la Policía Nacional Civil, Stu Velasco. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Gracias. Bien, licenciada Melgar, aquí a la orden presentes. Pues muchísimas gracias porque, pues ahora, muchas dudas, mucha información respecto a la recaptura de la patrona. Decíamos, una vez capturada, 2 veces recapturada. Cuéntenos, por favor. Así es, muchas gracias. Para Policía Nacional Civil es satisfactorio informar al país de que los procesos de investigación criminal, de inteligencia civil, de inteligencia policial, han rendido sus frutos. 14 días duró esa fuga que había diseñado durante muchos meses y que debido al trabajo de investigación criminal y sobre todo a la coordinación y a las alertas que se levantan de forma inmediata con El Salvador y con todos los países centroamericanos, logramos en horas de la noche y madrugada poder precisar el inmueble donde ella se encontraba en Ahuachapán, El Salvador, en un área conocida como La Lechera, en El Salvador, y que después con el intercambio de información que se tiene con PNC Guatemala, con Inteligencia Civil de Guatemala, logramos que los equipos de inteligencia y de investigación de El Salvador, con la información, pudieran darle seguimiento y saber dónde ella se ocultaba. Algo que fue muy determinante es lo siguiente: la alerta y la forma inmediata en que PNC Guatemala logra dar seguimiento, hacer una serie de allanamientos, bloquear sus puntos de sostenibilidad, sus puntos de contacto y soporte en Guatemala, y eso también le restó a ella capacidad de movilidad y capacidad también financiera y muchos aspectos para poder seguir prófuga. Después de ello, la alerta en los países, eso significaba que a ella le era más difícil poder de El Salvador irse a otro país. Y tercero, también la campaña y muchas denuncias que tuvimos sobre el paradero de ella. Los equipos de PNC Guatemala intercambiaron información constantemente y es así como del seguimiento de personas cercanas a ella, del núcleo familiar, es que también logramos saber en dónde ella se había ocultado y hoy estará siendo entregada alrededor de las 14 o 15 horas en las fronteras de El Salvador con Policía Guatemala y después trasladada a la ciudad capital, en donde será también rendida ante un juez competente. Precisamente de este traslado, el equipo de TN23 se está trasladando hacia la frontera El Salvador y es Julio Hernández quien nos da los detalles. Adelante, Julio, buena tarde. Buenas tardes, Heidi, allá en el estudio central de TN23, a todos los televidentes. En efecto, nosotros pues vamos en ruta en este momento hacia la frontera con El Salvador, debido pues a este hecho que desde hace ya varios días se estaba dando mucho que hablar, el tema de la fuga de la patrona. Hoy se habla de la recaptura entonces ya confirmada y pues así como ya el subdirector Stu Velasco, que se encuentra en el set principal, pues ha dado a conocer detalle, nosotros vamos en dirección hacia ese lugar, hacia la frontera con El Salvador, porque luego de este trabajo que ha realizado en coordinación la Policía Nacional Civil junto a la Policía de El Salvador, pues ya se está en este momento preparando todo el protocolo para poder realizar la expulsión de alias la patrona Maritza Lemus del país vecino en El Salvador, y recordemos, tendrá que ser entregada a las fuerzas de seguridad acá en Guatemala y posteriormente pues ya ser trasladada hacia Torre de Tribunales, donde el juez pues tendrá que continuar con este proceso tras la recaptura de Maritza Lemus alias la patrona. Ustedes pueden observar en imágenes en este momento el tema de que vamos nosotros en camino y pues ya estaremos en algunos minutos arribando a la frontera y por supuesto transmitiendo desde ese punto todo lo que tenga que ver, todo lo que sea en relación a la recaptura de Maritza Lemus, quien se fugó de la cárcel ubicada dentro del cuartel Mariscal Zavala hace algunos días y que pues también lo dábamos a conocer a través de TN23. Ahora vamos en ruta, Heidi, amigos televidentes también de TN23, si hubiera alguna pregunta en el set principal. Tú vas a la frontera Las Chinamas, conocida como Las Chinamas, que allí es en donde pues se hará la entrega, ¿o vas hacia San Salvador? No, nosotros vamos directamente a la frontera. Quiero comentarte que vamos a la frontera con El Salvador. Estamos también en coordinación junto con la Policía Nacional Civil, que vamos pues muy cerca de ellos.
y ellos nos están dirigiendo al punto donde se estará realizando la entrega de parte de las fuerzas de seguridad de El Salvador con las fuerzas de seguridad de Guatemala. Tenemos conocimiento de que ya está en marcha el protocolo, por lo que creemos que quizá no daría tiempo de llegar hasta San Salvador o al lugar donde esté en este momento alias La Patrona, por lo que estamos en este momento estimando que estaremos únicamente en la frontera. Si logramos llegar hasta ese punto, pues nosotros por supuesto lo daremos a conocer, Heidi, a través de las pantallas de TN23, el resto de emisiones que vienen en horas de la tarde, por lo que hacemos la invitación a todos los guatemaltecos para sintonizar este canal donde estaremos ampliando más información y llevando el momento justo de la entrega a las fuerzas de seguridad guatemaltecas de Maritza Lemus alias La Patrona, y posteriormente pues todo lo que viene luego de esta recaptura, el proceso judicial que tendrá que enfrentar ya en Guatemala, mejor dicho, ya en Guatemala, respecto a todo esto, lo que ha ocurrido en torno a Maritza Lemus alias La Patrona. Tenemos información preliminar de que podría ser entregada Maritza Lemus en la frontera de Valle Nuevo, pero también está la información de la frontera de Chinamas. Estamos a espera entonces ya de poder tener el tema, mejor dicho, allí se hará la entrega en Chinamas, como se le conoce. Me están acá informando entonces directamente que vamos a esa frontera que tú has mencionado, Heidi. En unos minutos pues estaremos llegando y ya dando a conocer más detalles de ese lugar. Recordemos que Chinamas es del lado de El Salvador y pues Valle Nuevo, como se le conoce, de acá del lado de Guatemala. Entonces es a ese lugar donde nos estamos dirigiendo para poder transmitirles y estar en el lugar de los hechos y llevarle lo que está aconteciendo respecto a esta acción de la recaptura de alias La Patrona, Heidi. Perfecto, Julio, muchas gracias. Y por supuesto estamos nosotros conociendo de las acciones que llevan a cabo las autoridades, específicamente la Policía Nacional Civil. Para quienes nos recién sintonizan, pues le comento, está con nosotros Stu Velasco, él es el subdirector general de la Policía Nacional Civil. Entre pues los cuestionamientos está cómo fue esta captura, porque se conoce que fue en la madrugada, pero se confirma hasta las 11 de la mañana. ¿Cómo sabían ustedes, como parte de la PNC, dónde pues rondaba, por dónde se mantenía? ¿Cuál es el equipo que ustedes, tanto humano como técnico, utilizan para, pues en este caso, esta recaptura? Así es, desde que nos enteramos de la fuga de ella, los equipos que participaron en la primera captura de ella, cuando ella lideraba una estructura de secuestradores y de narcotráfico, fueron también destinados al seguimiento de ella. El estudio que Policía Nacional Civil de Guatemala hace sobre la conducta criminal de ella y su área de influencia de operación era de que era casi imperativo que ella se movilizara hacia la frontera de El Salvador. A partir de ahí se buscan los archivos de inteligencia que tenemos nosotros cuando ella es capturada al haber secuestrado a una tía y haberla asesinado, al haber asesinado a sus dos esposos. Entonces sabíamos que los puntos de soporte y el área que ella dominaba para poder buscar impunidad era el área de Jutiapa y el área de El Salvador, porque ella conocía ese modo vivendi. A partir de ahí, todos los esfuerzos se concentraron también aquí en Guatemala, y algo relevante fue lo siguiente, es ir cortando los puntos de contacto, los puntos de soporte que ella podía tener aquí en el país. ¿Como cuáles, a qué le llaman ustedes estos puntos de soporte? Estábamos hablando de que la investigación preliminar era de que el abogado de ella había penetrado a esa cárcel y había salido en las horas subsecuentes de la fuga. Eso significaba que muy seguramente él y parte de las personas donde fueron allanadas iban a hacer soporte, probablemente financiero, probablemente de información. Al haberle cortado esos puntos de contacto y de información y de sostenibilidad financiera, probablemente a ella se le coarta su posibilidad de estar en una fuga más controlada por ella misma. A partir de ahí los equipos se concentran en el mismo departamento de Jutiapa a buscar información, y es también como se obtiene a través de inteligencia policial, inteligencia civil del Estado de Guatemala y expertos investigadores de la PNC, de que ella habría pasado por el territorio, por ese departamento de Jutiapa, y a partir de ahí había ido a El Salvador. Luego de ello damos seguimiento al círculo familiar de ella, y uno de los elementos nos indica que uno de sus familiares, alguien muy cercano a ella, había empezado a ir a El Salvador. A partir de ahí se le da un seguimiento hasta la frontera, se coordina con autoridades salvadoreñas, y en la noche y madrugada se tiene información que ella estaba en una habitación de caserío La Lechera, en un inmueble donde podemos observar muñecas, podemos observar también equipo para mosquitos.
Y es así como se detecta con otra apariencia y se le detiene. No tiene documentos, ahora están los expertos con MI3 de Guatemala, de PNC, para su identidad correspondiente, y el protocolo que tenemos establecido durante hace años de PNC Guatemala y PNC El Salvador nos orienta a que va a ser expulsada por su irregularidad migratoria en El Salvador, recibirla en la frontera guatemalteca El Salvador y entonces trasladarla a la vía más segura a Guatemala. Aquí el mensaje es lo siguiente, licenciada Heidi Melgar. Impunidad no existe. El delincuente que se fuga, el delincuente que logra evadirse de una cárcel, es recapturado, es capturado por PNC Guatemala y a donde esté volverá a enfrentar la justicia porque lo que ha cometido son crímenes, son homicidios, son asesinatos que una investigación criminal de PNC Guatemala y una operatividad la logró capturar y que después de que se fuga, nuevamente los sistemas de inteligencia policial y del Estado y las capacidades de Guatemala, de la policía, logran ubicarla y hoy la traen de regreso para que enfrente la justicia, como todo criminal debe hacerlo, de frente ante la justicia, después de un proceso de investigación criminal serio de la policía de nuestro país. No sé si me podrá responder esto por cuestiones de seguridad, pero igual se lo planteo. ¿Cuál será el protocolo ahora? Porque tienen que desplegar grandemente, pues, o muchos agentes o muchos vehículos. ¿Cómo será el traslado de la frontera hacia Guatemala y a dónde la van a llevar? Estamos hablando que alrededor de las 14 a 15 horas ella podría estar siendo entregada en alguna frontera del Salvador con Guatemala. Dependerá también de las condiciones del tiempo. También se pondrá cualquier traslado aéreo si las condiciones de tiempo lo garantizan. Y también ya equipos de CAT, Guatemala PNC, de la Interpol, del Comando Antisecuestros, de las FEP, se dirigen a la frontera en caso haya necesidad imperativa de un traslado terrestre para garantizar el desplazamiento seguro y que ella venga a Guatemala lo más pronto posible. Tenemos las unidades operativas también que son expertas en coberturas, en desplazamientos de objetivos de alto interés, y tenemos los equipos de inteligencia policial, inteligencia civil, que están también un levantamiento en el área para poder determinar cuál es la forma más segura de traerla al Tribunal de Justicia de la forma más inmediata. Es decir, viniendo a Guatemala, directo a la torre de tribunales, por así decirlo. Así tendría que ser. Tenemos que presentarla ante un juez por el delito de evasión, informar cómo se le detiene, informar todo lo que se tiene y garantizar cómo ella se fugó. Y entonces se le suma también otro expediente penal a ella. Algo importante, equipo de investigación criminal de Guatemala, equipo de inteligencia policial, estuvieron de forma permanente y como lo dijimos, tenemos la certeza que conocemos su modus operandi y tenemos la certeza que la vamos a recapturar. Y hoy, gracias a ese entendimiento de las inteligencias policiales, de las inteligencias civiles entre El Salvador y Guatemala, logramos en tiempo récord que esa persona criminal que ya fue sentenciada vuelva a la cárcel a pagar por los delitos en donde ella debe estar. Y eso platicábamos con el periodista pues Armando Godoy de Canal 11 de allá de El Salvador. Decíamos esta vinculación que existe pues no solo Guatemala-El Salvador, sino Guatemala, Honduras, El Salvador en muchos protocolos de seguridad, en muchos convenios de seguridad, sobre todo antipandillas, pero que en este caso pues es una reo, o sea, una ex reo, ahora ya será de nueva cuenta reo, una fugada, digamos, de alto peligro. Estas combinaciones que ustedes hacen, estos convenios que realizan con países vecinos, pues fortalecen la institucionalidad de la policía. Así es. Por ejemplo, en estos momentos está nuestro jefe de CAT PNC Guatemala en El Salvador, ya hace más de 24 horas. Está en la sede policial donde ella se encuentra, haciendo toda la coordinación de los protocolos que has mencionado. Y también aquí viene a relucir la fuerza trinacional que se ha formado también con El Salvador, Honduras y Guatemala, que lo que vino fue a hacer esto, a oficializar y agilizar los procesos de coordinación para escenarios como los que hoy tenemos. Tenemos al jefe de la Interpol en El Salvador, tenemos al jefe de CAT PNC Guatemala, que está a la par de policías salvadoreños, dándoles toda la información, haciendo todos los cotejos de huellas correspondientes, y está contactado con nosotros en la mesa interinstitucional para poder garantizar que ella sea expulsada y garantizar que todo el trámite migratorio y todo el trámite legal sea lo más pronto posible y en un marco legal aceptable para evitar cualquier acción de amparo, cualquier acción que pudiera darle a un abogado de ella. Esto es lo que hay que resaltar. Inmediatamente de que PNC Guatemala se entera que ella se había fugado, se hacen las alertas en México, Honduras
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Son como los más cercanos. Hacemos, tomando en cuenta que, como lo habíamos dicho anteriormente, la frontera más lejana estaba a 7 horas, 5 minutos de ella y la más cercana a 55 minutos. Entonces sabíamos de que muy probablemente ella ya había pasado por territorio guatemalteco. Pero esa alerta que se hace con Interpol en 190 países del mundo realmente minimiza las posibilidades de desplazamiento de un fugado, y ese resultado que estamos teniendo, obviamente también con un trabajo arduo y eficaz de nuestros policías salvadoreños que logran tener la información que les damos y también logran precisar el seguimiento de la persona que les informamos que está cruzando la frontera y que probablemente va a apoyar a Ale la Patrona, y que en efecto así era. Sí, porque ya la PNC de Guatemala pues no tiene injerencia, digamos, más que pues una buena comunicación, una buena alianza dentro del territorio salvadoreño. Ustedes, su función y sus labores terminan precisamente en la frontera. ¿Qué pasa el día que ustedes los llaman y les dicen, miren, se fugó la patrona? ¿Cuáles fueron las primeras acciones que realizaron ustedes como PNC? Muchas gracias. Aquí algo importante, son los servicios de inteligencia policial los que nos alertan de que la patrona se había fugado. Alrededor de 1 hora y media después, el sistema nos confirma, el sistema penitenciario, que se había fugado. Pero nosotros, al tener la alerta a las horas de las 6 de la mañana que ella se había fugado, de forma inmediata se le instruye al jefe de la Interpol, al jefe del CAT PNC Guatemala, que alertara a los países de la región centroamericana. Se trasladan todas las fotografías de ella, y equipos de inteligencia policial y inteligencia civil también se desplazan a Jutiapa, el departamento donde ella era, para hacer un rastreo y saber cuáles eran los movimientos de las personas que están registradas, que las han apoyado a ella en hechos anteriores. Y es así como esa actividad y esa reacción inmediata es lo que garantiza que un prófugo sea capturado de forma más pronta y eficaz. Eso es lo que realizamos. También después el ministro de Gobernación, Francisco Riva Laras, nuestro director general de PNC, el viceministro de Seguridad y mi persona y el director de la DIGICI, hacemos una mesa de trabajo y decidimos también que 100,000 quetzales era la recompensa. A partir de ahí también se genera muchísima información, información eficaz, información también para desviar los seguimientos. Sí, pero todo ese aparato estatal y toda la eficiencia de PNC Guatemala, de Inteligencia Civil de Guatemala, es la que logra lanzar el cerco estratégico y que hoy la estemos deteniendo en conjunto con un trabajo profesional de policías salvadoreños que, como digo, les alertamos quién está cruzando la frontera a El Salvador y le decimos, hay una alta posibilidad, este movimiento es atípico a El Salvador y debemos darle seguimiento. Ellos le dan un seguimiento de varios días y así como Policía de El Salvador logra identificar el punto y dice, hay que hacer un allanamiento, una incursión, porque ahí se encuentra Ale la Patrona, y nos informa de forma inmediata de que es recapturada.